Abandonada por su esposo con nada más que deudas y un tractor inservible en medio del campo mexicano, una mujer humillada debe reinventarse desde cero mientras todos la miran con lástima. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel tractor oxidado se convertiría en el símbolo de su renacimiento. 3 años después, cuando él regresa arrepentido, ella ya no es la misma. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. Me llamo Sofía Rentería, tengo 34 años, y durante 12 de ellos creí que había construido una vida sólida junto a mi esposo Rodrigo. Vivíamos en un rancho pequeño en las afueras de Guanajuato, donde cultivábamos maíz y frijol con el sudor de nuestras frentes. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. O eso pensaba yo. Aquella mañana de abril comenzó como cualquier otra. El sol apenas asomaba por los cerros cuando preparé café de olla y tortillas recién hechas. Rodrigo estaba sentado en la mesa de madera desgastada, pero su mirada evitaba la mía. Después de tantos años juntos, una aprende a leer el silencio de un hombre. ¿Qué pasa, Rodrigo? Llevas días raro, le dije mientras servía el café en las tazas de barro que nos regaló mi madre cuando nos casamos. Él no respondió de inmediato. Solo miraba por la ventana hacia el campo donde nuestro viejo tractor John Deere descansaba junto al granero. Ese tractor tenía más de 20 años, pero seguía funcionando gracias al mantenimiento constante que le dábamos. Sofía, necesitamos hablar, dijo finalmente, y mi corazón se encogió. Esas palabras nunca traen nada bueno. Me senté frente a él, secándome las manos en el delantal bordado que mi abuela me hizo cuando cumplí 15 años. Rodrigo tomó aire profundamente antes de continuar. Me voy. Conocí a alguien más. A Lorena. Trabaja en la ciudad, en León. Ella me hace sentir vivo otra vez. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Lorena. Ese nombre ahora tendría cara, cuerpo, voz. Sería la mujer que me arrebataría todo. ¿Cuánto tiempo? Fue todo lo que pude preguntar, sintiendo como se me cerraba la garganta. 6 meses, respondió sin vergüenza alguna. Ya tomé mi decisión, Sofía. Esto ya no funciona. ¿Esto? Repetí, sintiendo la rabia subir desde mi estómago. 12 años de matrimonio son esto. Los años que trabajé a tu lado bajo el sol, que madrugué para prepararte comida, que cuidé este rancho como si fuera mi propio hijo, son solo esto. Rodrigo se levantó de la mesa, esquivando mi mirada herida. Ya está decidido. Me llevo la camioneta. Necesito venderla para empezar de nuevo. Tú puedes quedarte con el rancho y con el tractor. Me reí. Una risa amarga que me salió del alma. El tractor está descompuesto desde hace 3 meses, Rodrigo. Lo sabes bien. Necesita una reparación que cuesta más de 30,000 pesos. Sin él, no puedo trabajar la tierra. Pues búscate la manera, Sofía. Yo ya no puedo más con esto. Con esta vida mediocre. Mediocre. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Todo lo que habíamos construido juntos, cada cosecha, cada amanecer compartido, era mediocre para él. 3 días después, Rodrigo se fue. Se llevó la camioneta Ford que compramos con tanto esfuerzo, se llevó sus cosas, y se llevó también los ahorros que teníamos guardados en una lata bajo el colchón. 22,000 pesos que habíamos juntado en 2 años. Me dejó con las deudas del rancho, con las cuentas por pagar, y con ese maldito tractor verde oxidándose cada día más. Cuando mi vecina doña Carmen se enteró, vino a visitarme con un guisado de pollo y esa mirada de lástima que me haría compañía durante meses. Ay, hijita, todos los hombres son iguales. Mi comadre Lucía me contó que vio a Rodrigo en León con esa mujer. Dicen que es más joven, que tiene estudios universitarios. ¡Qué desgracia, mi niña! ¡Qué desgracia! No quería su lástima. No quería las miradas compasivas de todo el pueblo cuando iba al mercado. No quería escuchar los susurros. Pobrecita Sofía, la dejaron por otra. Y sin un peso encima. ¿Qué va a hacer ahora? Mi hermano menor, Javier, intentó ayudarme. Vente a vivir con nosotros a la ciudad, Sophie. Aquí no vas a poder salir adelante sola. Vende el rancho, aunque sea por poco, y empieza de nuevo. Pero yo no quería huir. No quería que Rodrigo tuviera razón,
que esta vida fuera mediocre. Algo dentro de mí, un orgullo herido mezclado con una determinación que no sabía que tenía, me hizo quedarme. Una tarde, sentada en los escalones de madera del porche, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa, tomé una decisión. Me acerqué al tractor abandonado, puse mis manos sobre su metal caliente por el sol y le hablé como si pudiera escucharme. Tú y yo vamos a salir de esta. No sé cómo todavía, pero te lo prometo. Esa noche, saqué una libreta vieja y comencé a hacer números. Tenía 3,200 pesos que había guardado en secreto para emergencias. No era suficiente para reparar el tractor, pero era un inicio. También tenía 6 gallinas ponedoras, un pequeño huerto de vegetales y un terreno de 2 hectáreas que, con trabajo, podría producir algo. Pero principalmente, tenía algo que Rodrigo ya no podría quitarme. Tenía rabia, tenía dolor, y tenía las ganas de demostrarle a él y al mundo entero que Sofía Rentería no se rendiría. El primer capítulo de mi nueva vida comenzaba con un tractor roto y un corazón destrozado. Pero los tractores se pueden reparar. Los corazones también. Capítulo 2. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Cada mañana me despertaba con el peso de la incertidumbre sobre mi pecho. Las deudas comenzaron a llegar. El préstamo del banco para las semillas de la última siembra que Rodrigo y yo hicimos juntos, la cuenta de la luz, el agua del pozo compartido con los vecinos. Todo sumaba más de 40,000 pesos que yo no tenía. Don Mauricio, el dueño de la tienda de semillas del pueblo, fue el primero en venir a cobrar. Sofía, necesito que me pagues los 3,000 pesos que Rodrigo me debe. Ya pasaron 2 meses del plazo que le di, me dijo, quitándose el sombrero con respeto pero con firmeza. Don Mauricio, le voy a pagar. Solo necesito un poco más de tiempo. El tractor está descompuesto y sin él no puedo trabajar la tierra. Mira, muchacha, te tengo aprecio. Pero también tengo que comer. Si en un mes no me pagas, voy a tener que tomar medidas. Medidas. Todos hablaban de medidas. El banco también habló de medidas cuando me llamaron para cobrar el préstamo. Tenía 6 meses para pagar o perderían el rancho en ejecución hipotecaria. Comencé a vender lo que podía. Primero fueron las herramientas que ya no usaba, luego algunos muebles que Rodrigo dejó. Cada peso contaba. Instalé un puesto en el mercado del domingo donde vendía los huevos de mis gallinas y los vegetales de mi huerto, tomates, chiles, cilantro, calabazas. Era humilde, pero era honesto. Una mañana, mientras acomodaba mis verduras en cajas de madera, apareció una mujer que cambiaría el rumbo de mi historia. Se llamaba Elena Vázquez. Tenía unos 50 años, y vestía con sencillez pero con dignidad. ¿Tú eres Sofía, la esposa de Rodrigo Rentería? Preguntó directamente. Ex esposa, corregí con sequedad. ¿Necesita algo, señora? Elena sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. Escuché lo que pasó. Lo siento mucho. Yo también pasé por algo similar hace 10 años. Mi esposo me dejó con 3 hijos y sin nada. Pero me levanté. Y ahora tengo un pequeño negocio de conservas caseras. No sabía por qué me estaba contando esto, pero algo en su voz me hizo escuchar. Vi tu puesto y la calidad de tus productos. Tus tomates son hermosos. Sofía, ¿has pensado en hacer salsa embotellada? Yo podría enseñarte y ayudarte a vender en tiendas de la ciudad. Fue como si una luz se encendiera en medio de la oscuridad. Salsa embotellada. Productos procesados que podrían dar más dinero que vender los vegetales crudos. Pero necesitaría equipo, botellas, etiquetas. No tengo dinero para eso, respondí, sintiendo que la esperanza se desvanecía tan rápido como había llegado. Podemos empezar pequeño. En mi cocina. Tú pones los ingredientes y el trabajo, yo pongo el conocimiento y el equipo. Dividimos las ganancias al 50% hasta que puedas independizarte. ¿Qué dices? Acepté sin pensarlo 2 veces. Elena se convirtió en mi salvavidas. Durante las siguientes semanas, pasaba las mañanas en mi rancho cuidando el huerto y recolectando los vegetales, y las tardes en la cocina de Elena aprendiendo a hacer salsa roja, salsa verde y mole casero embotellado. Era un trabajo agotador. Mis manos se quemaban con los chiles, mi espalda dolía de estar tantas horas de pie, pero cada botella que llenábamos era una pequeña victoria. El secreto está en la calidad,
Sofía, me decía Elena mientras revolvíamos una olla gigante de salsa. La gente paga más por productos auténticos, hechos con amor y buenos ingredientes. Creamos una etiqueta sencilla, Delicias de Rancho, hecho a mano en Guanajuato. Elena usó sus contactos para colocar nuestros productos en 3 tiendas pequeñas de alimentos orgánicos en León y Guanajuato capital. Las primeras ventas fueron modestas, pero constantes. Con mi parte de las ganancias, comencé a pagar las deudas poco a poco. Primero le pagué a don Mauricio, quien se sorprendió gratamente. Eres una mujer de palabra, Sofía. Rodrigo no sabía lo que tenía, pero el tractor seguía ahí, inmóvil, como un recordatorio constante de mi situación. Necesitaba 30,000 pesos para repararlo, y aunque estaba generando ingresos, no era suficiente todavía. Una noche, mientras revisaba mis números en la libreta, mi hermano Javier me llamó por teléfono. Sophie, escuché que estás haciendo salsas. Me da gusto que te estés levantando. Oye, también escuché algo sobre Rodrigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escuchaste? Que las cosas no le van bien con Lorena. Aparentemente ella no sabía que Rodrigo tenía deudas. Y él no encontró el trabajo que esperaba en León. Está trabajando de mecánico en un taller, ganando apenas para sobrevivir. No sentí satisfacción. Solo un vacío extraño. La vida de Rodrigo ya no era mi problema. Bien por él, respondí simplemente. Yo tengo mis propios desafíos. Y era cierto. Mi siguiente objetivo era claro, juntar el dinero para reparar ese tractor. Porque sin él, mi capacidad de producir vegetales estaba limitada. Y mientras más producía, más podía vender, más podía ganar. Aumenté mi producción trabajando hasta el agotamiento. Expandí el huerto, sembré más tomates, más chiles, más cilantro. Cada amanecer era una batalla, pero cada atardecer era una pequeña victoria. Los frascos de salsa comenzaron a venderse más rápido. Las tiendas pedían más inventario. 6 meses después de que Rodrigo se fuera, finalmente junté los 30,000 pesos para reparar el tractor. Cuando el mecánico, don Luis, vino a revisarlo, sacudió la cabeza. Este tractor ha visto mejores días, Sofía, pero tiene buen motor. Con las refacciones correctas, va a funcionar como nuevo. 2 semanas después, el día que el tractor rugió nuevamente después de tanto silencio, lloré. Lloré de alegría, de alivio, de orgullo. Me subí a ese asiento desgastado y conduje por mi tierra, sintiendo la potencia bajo mis manos. Ya no era la mujer abandonada. Era la mujer que se estaba reconstruyendo. Capítulo 3. Con el tractor funcionando, mi vida cambió radicalmente. Pude trabajar las 2 hectáreas completas de mi terreno, triplicando mi producción de vegetales. Las ventas de salsa embotellada crecieron tanto que Elena y yo tuvimos que contratar ayuda. Contraté a 2 mujeres del pueblo, Patricia y Rosa, ambas madres solteras que necesitaban trabajo. Gracias por esta oportunidad, Sofía, me dijo Patricia el primer día. No hay muchos trabajos para mujeres como nosotras aquí. Todas merecemos una oportunidad, respondí, recordando cuando yo tampoco la tenía. El negocio crecía, pero yo seguía viviendo con modestia. Cada peso extra iba directo a pagar la deuda del banco. Necesitaba salvar mi rancho de la ejecución hipotecaria. El plazo se acercaba peligrosamente. Fue durante esa época cuando recibí una llamada inesperada. Era de una compradora de una cadena de supermercados regional. Señora Rentería, probamos sus productos en una tienda orgánica de León. La calidad es excepcional. Nos gustaría hacer una orden de 500 frascos mensuales para distribuir en nuestras 10 tiendas. 500 frascos mensuales. Era más de lo que Elena y yo estábamos produciendo juntas. Pero era la oportunidad que había estado esperando. Necesitaré una semana para organizarme, pero acepto, respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Esa noche llamé a Elena y le expliqué la situación. Es hora de que te independices completamente, Sofía, me dijo con cariño. Tienes el conocimiento, tienes la calidad, y ahora tienes la oportunidad. Yo voy a seguir con mi propio negocio, pero tú necesitas crecer. Busca un local, compra tu propio equipo. Tenía razón. Usé parte de mis ahorros para rentar un pequeño local en el pueblo y compré equipo básico de producción, ollas industriales, una estufa grande,
mesas de trabajo y una selladora de frascos. Contraté a 2 mujeres más y comencé a producir bajo mi propia marca, Delicias del Rancho Rentería. El trabajo era agotador. Madrugaba a las 4 de la mañana para trabajar en el campo, recolectando los vegetales frescos. A las 9 estaba en el local supervisando la producción de salsas. Por las tardes, hacía entregas y administraba las finanzas. No tenía vida social, no tenía tiempo para mí, pero cada día que pasaba me sentía más fuerte, más capaz. Don Mauricio, quien antes venía a cobrarme, ahora venía a felicitarme. Mira nomás, Sofía. ¿Quién lo diría? Ahora eres tú la que genera empleos en el pueblo. Tu papá estaría orgulloso. Mi padre había muerto cuando yo tenía 20 años, pero sus palabras siempre resonaban en mi memoria. El trabajo honesto dignifica, mijita. Nunca lo olvides. 18 meses después de que Rodrigo me dejara, finalmente pagué la deuda completa del banco. Ese día, cuando el gerente me entregó los papeles del rancho libre de hipoteca, sentí que tocaba el cielo con las manos. Felicidades, señora Rentería. No muchas personas logran lo que usted hizo, me dijo el gerente con respeto genuino. Pero la vida tiene formas extrañas de probar nuestra fortaleza. Justo cuando pensaba que lo peor había pasado, Rodrigo reapareció. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el rancho, revisando las plantas de tomate, cuando escuché el sonido de un carro deteniéndose. Levanté la vista y ahí estaba él, saliendo de un taxi destartalado. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, la ropa arrugada. Sofía, dijo con voz temblorosa. Necesito hablar contigo. Me quedé paralizada por un momento. Después de casi 2 años, ahí estaba el hombre que me había destruido, parado en mi propiedad. No tienes nada que hacer aquí, Rodrigo, respondí con voz firme, aunque mi corazón latía desordenadamente. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Es todo lo que te pido. Contra mi mejor juicio, acepté. Nos sentamos en los escalones del porche, el mismo lugar donde yo había llorado su partida. Todo salió mal, Sofía, comenzó, mirando al suelo. Lorena me dejó cuando se dio cuenta de que yo no tenía dinero. El trabajo en León no funcionó. Estoy viviendo en un cuarto rentado, ganando apenas para comer. Cometí el error más grande de mi vida al dejarte. Sus palabras no me provocaron ni lástima ni satisfacción. Solo una extraña indiferencia. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Pregunté fríamente. Quiero volver, Sofía. Quiero que me perdones. Podemos empezar de nuevo. Escuché que te está yendo bien, que tienes un negocio. Yo puedo ayudarte, puedo trabajar en el campo otra vez. Ahí estaba, la verdadera razón de su regreso. No era amor, no era arrepentimiento genuino. Era conveniencia. ¿Escuchaste que me está yendo bien? Repetí con una risa amarga. Rodrigo, cuando me dejaste con deudas, con un tractor roto, sin dinero, sin nada. Me humillaste frente a todo el pueblo. Y ahora que levanté todo esto sola, ¿vienes a pedirme que te deje volver? Fui un tonto, Sofía. Lo admito. No, Rodrigo. No fuiste un tonto. Fuiste cruel. Y egoísta. Y cobarde. Me levanté, sintiendo una fuerza que venía desde lo más profundo de mi ser. Yo me levanté de las cenizas que tú dejaste. Construí un negocio. Salvé el rancho. Me gané el respeto del pueblo. Lo hice sola. Ya no te necesito. Pero somos esposos. Fuimos esposos, interrumpí. Firmé los papeles de divorcio hace 3 meses. Ya no tenemos ningún vínculo legal. La expresión de Rodrigo se transformó en desesperación. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo. Quiero que te vayas de mi propiedad. Ahora. Rodrigo se levantó lentamente, derrotado. Vas a arrepentirte, Sofía. La única que se arrepiente aquí soy yo. De haber perdido 12 años con un hombre que no me valoraba. Lo vi alejarse en ese taxi, y sentí como si un capítulo de mi vida se cerrara definitivamente. No había más dolor. Solo liberación. Capítulo 4. Los meses siguientes fueron de crecimiento exponencial. Mi negocio de salsas y conservas se expandió a más de 20 tiendas en 3 estados. Contraté a 8 mujeres del pueblo, todas con historias similares a la mía, mujeres abandonadas,
madres solteras, viudas que necesitaban una oportunidad. Transformé parte del rancho en una pequeña planta de producción más profesional. Compré equipo certificado, obtuve los permisos sanitarios necesarios y registré oficialmente mi marca. Delicias del Rancho Rentería comenzó a ganar reconocimiento por su calidad artesanal y su compromiso con ingredientes orgánicos. Una tarde, recibí una invitación inesperada. La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado organizaba una feria de emprendedores exitosos y querían que yo fuera una de las expositoras principales. Yo, Sofía Rentería, que apenas 2 años antes no sabía si podría comer al día siguiente. Es un honor, pero no soy buena hablando en público, le dije a la coordinadora por teléfono. Sofía, tu historia inspira. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar que sí es posible salir adelante. Por favor, acéptalo. Acepté, aunque los nervios me carcomían. El día de la feria llegó rápido. El evento se realizó en un centro de convenciones en Guanajuato capital. Había cientos de personas, empresarios, funcionarios de gobierno, medios de comunicación. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al estrado con las piernas temblando. Miré al público y respiré profundo. Buenas tardes. Me llamo Sofía Rentería, y hace 2 años y medio mi esposo me abandonó dejándome solo un tractor roto y una montaña de deudas. El silencio en la sala era absoluto. Continué contando mi historia, la humillación, el dolor, las noches sin dormir, las deudas, y como poco a poco me fui levantando. Hablé de Elena, quien me enseñó el oficio, de Patricia y Rosa, mis primeras empleadas, del tractor que se convirtió en símbolo de mi renacimiento. Hoy empleo a 8 mujeres. Produzco más de 2,000 frascos al mes. Salvé mi rancho. Pero más importante que eso, recuperé mi dignidad. Y aprendí que el éxito más grande no se mide en dinero, sino en la capacidad de levantarte cuando la vida te tira al suelo. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Varias mujeres se me acercaron después con lágrimas en los ojos, contándome sus propias historias de abandono y lucha. Esa noche, mientras conducía mi camioneta nueva de regreso al rancho, sí, había comprado una camioneta con mis propias ganancias, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Sofía Rentería?, preguntó una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Ingeniero Marcos Fuentes. Soy comprador para una cadena nacional de supermercados. Vi su presentación hoy en la feria. Su producto y su historia son exactamente lo que buscamos para nuestra nueva línea de productos artesanales mexicanos. Me gustaría agendar una reunión para discutir una posible distribución nacional. No podía creerlo. Distribución nacional. Era más grande que cualquier cosa que hubiera soñado. Por supuesto, ingeniero. Será un placer. La reunión se realizó 2 semanas después en las oficinas corporativas de la cadena de supermercados en Ciudad de México. Nunca había estado en un edificio tan moderno y elegante. El ingeniero Fuentes me explicó que querían hacer un pedido inicial de 10,000 frascos mensuales, con posibilidad de aumentar si las ventas eran buenas. Necesitaríamos que escalara su producción significativamente, señora Rentería. ¿Cree que pueda hacerlo? Era un desafío enorme, pero no había llegado hasta ahí para decir que no. Puedo hacerlo. Solo necesito 3 meses para expandir mi planta y contratar más personal. Firmamos un contrato preliminar ese mismo día. Salí de esas oficinas flotando. En el taxi de regreso al aeropuerto, llamé a mi hermano Javier. Javi, no lo vas a creer. Acabo de firmar un contrato con una cadena nacional. Sophie, estoy tan orgulloso de ti. Oye, hay algo que debes saber. Rodrigo ha estado preguntando por ti. Parece que se enteró de tu éxito. Mi alegría se enfrió un poco. ¿Qué quiere ahora? No lo sé exactamente, pero escuché que está diciéndole a la gente que él te ayudó a empezar, que parte del éxito es gracias a él. Es ridículo, pero pensé que debía saberlo. Sentí rabia, pero también una extraña calma. Rodrigo podía decir lo que quisiera. La verdad estaba en los hechos. Regresé al rancho y comencé la expansión. Contraté a un arquitecto para diseñar una planta de producción más grande. Solicité un préstamo empresarial que el banco me aprobó inmediatamente, basándose en mis estados financieros exitosos.
Contraté a 15 mujeres más del pueblo y de comunidades cercanas. El rancho se transformó. Donde antes solo había un tractor viejo y un par de hectáreas descuidadas, ahora había una operación profesional con certificaciones de calidad, equipo moderno y un equipo de mujeres trabajadoras y orgullosas. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de la nueva planta, apareció doña Carmen, mi vecina. Sofía, mijita, vine a decirte algo. Rodrigo vino al pueblo ayer. Está viviendo otra vez en casa de su mamá, doña Blanca. Dice que quiere hablar contigo, que tiene que arreglar las cosas. Su mamá está muy apenada por lo que su hijo hizo. Doña Carmen, aprecio que me lo diga, pero Rodrigo y yo no tenemos nada de qué hablar. Lo sé, mijita. Solo quería advertirte. Ese hombre se ve desesperado. Y los hombres desesperados pueden ser impredecibles. Sus palabras me quedaron resonando. No tenía miedo de Rodrigo, pero sabía que tendría que enfrentarlo eventualmente. El pueblo era pequeño, y era imposible evitarlo para siempre. Capítulo 5. O enfrentamiento final llegó 3 años después de que Rodrigo me abandonara. Era a inauguración oficial de mi planta expandida, y había invitado a todo el pueblo. Había banderitas de colores colgando entre los árboles, un grupo de mariachis tocando música tradicional, y mesas largas llenas de comida preparada con mis productos, enchiladas con salsa verde, tacos dorados con salsa roja, mole con pollo, todo acompañado de aguas frescas de Jamaica y horchata. El alcalde del municipio, don Arturo Salinas, llegó temprano con su esposa y varios funcionarios del gobierno estatal. La plaza central del rancho estaba decorada con flores de cempasúchil y globos en los colores de mi marca, verde, blanco y rojo. Más de 200 personas se reunieron para celebrar, incluyendo clientes, proveedores y casi todos los habitantes del pueblo. Sofía Rentería es un ejemplo viviente de lo que el trabajo duro, la determinación y el espíritu emprendedor pueden lograr, decía el alcalde frente al micrófono. Hace apenas 3 años, este rancho era un terreno semi-abandonado con un tractor descompuesto. Hoy es una empresa que genera empleos dignos para más de 20 familias de nuestra comunidad, que exporta productos de calidad a otros estados y hasta a Estados Unidos. Sofía no solo creó un negocio exitoso, sino que ha devuelto la esperanza a muchas mujeres que pensaban que no tenían futuro. Es un orgullo para Guanajuato y un ejemplo para todo México. El aplauso fue ensordecedor. Mis empleadas, todas vestidas con delantales blancos bordados con el logo Delicias del Rancho Rentería en hilo dorado, aplaudían con lágrimas en los ojos. Patricia, mi primera empleada, sostenía un ramo de flores que me entregaría después. Rosa estaba con su hijo de 12 años, quien gracias al salario de su madre ahora estudiaba en una buena secundaria. Elena Vázquez, mi mentora, estaba en primera fila, sonriendo con orgullo maternal. Mientras me acercaba a cortar el listón inaugural, un listón verde brillante que atravesaba la entrada de la nueva planta, mis ojos recorrieron la multitud. Y entonces lo vi. Al fondo, casi escondido detrás de un grupo de personas, estaba Rodrigo. Vestía una camisa arrugada y pantalones desgastados. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Era de derrota absoluta, de arrepentimiento, de vergüenza. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Él bajó la vista inmediatamente, como si mi éxito lo quemara. Sentí un nudo en el estómago, pero no de dolor ni de amor perdido, sino de una extraña mezcla de lástima e indiferencia. Ese hombre que alguna vez fue mi esposo, que compartió mi cama y mis sueños durante 12 años, ahora era un extraño que había elegido su propio camino de destrucción. Corté el listón mientras los mariachis tocaban y la gente aplaudía. Las cámaras de 2 periódicos locales y una estación de televisión regional capturaban el momento. Mis empleadas me rodearon para abrazarme, y durante esos minutos de celebración me permití sentir el orgullo y la satisfacción de todo lo que había construido. Después de la ceremonia oficial, mientras la gente disfrutaba de la comida y la música, Rodrigo se acercó lentamente. La multitud a nuestro alrededor pareció sentir la tensión en el aire. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente. Doña Carmen, mi vecina, me tocó el brazo suavemente, como preguntándome si necesitaba apoyo. Le sonreí y negué con la cabeza. Esto era algo que tenía que enfrentar sola.
Sofía, dijo Rodrigo en voz baja, casi un susurro. ¿Podemos hablar? Solo unos minutos. Por favor. Su voz sonaba quebrada, cansada. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que me había dicho que nuestra vida era mediocre 3 años atrás. Miré a mi alrededor. Todas las personas que me habían apoyado estaban ahí. Mi hermano Javier con su esposa y sus hijos, Elena, mis empleadas, don Mauricio quien había confiado en mí cuando nadie más lo hacía, doña Carmen quien me llevó comida cuando no tenía que comer. Todos ellos me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Está bien, Rodrigo. Hablemos, respondí con voz firme y clara. Caminamos en silencio hacia el otro extremo del rancho, hacia donde estaba estacionado mi tractor. El mismo tractor que él había abandonado roto e inservible, ahora completamente restaurado, pintado de un verde brillante, con el motor funcionando perfectamente. Lo había mandado restaurar no solo por necesidad práctica, sino como símbolo. Ese tractor representaba mi propia transformación, de algo roto y abandonado a algo funcional y valioso. Nos detuvimos junto al tractor. El sol de la tarde creaba sombras largas sobre la tierra que yo había trabajado con mis propias manos durante estos 3 años. Sofía, no sé ni por dónde empezar, comenzó Rodrigo, con las manos temblando. He venido a pedirte perdón. Sé que no merezco tu perdón, sé que no merezco ni siquiera estar aquí en este día tan importante para ti. Pero necesito que sepas que me arrepiento de todo lo que hice. Cada día de estos 3 años me he arrepentido. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente o no hubiera dormido en días. Fui un cobarde, Sofía. Un maldito cobarde. Te abandoné en el peor momento posible. Te dejé con deudas que yo había contraído, con un tractor roto, sin dinero, sin nada. Y lo peor de todo es que lo hice de la forma más cruel posible, diciéndote que nuestra vida era mediocre, cuando en realidad lo mediocre era yo. Yo era el mediocre. Permanecí en silencio, dejándolo hablar. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero ahora que estaba aquí, me sentía extrañamente calmada, distante, como si estuviera observando una escena de una película en lugar de vivirla. Lorena me dejó a los 6 meses, continuó con voz quebrada. Cuando se dio cuenta de que yo no tenía dinero, que había mentido sobre mis planes, que en realidad no tenía nada que ofrecerle excepto deudas y falsas promesas, me dejó sin mirar atrás. Me dijo exactamente lo mismo que yo te había dicho a ti, que yo era mediocre, que merecía algo mejor. Una lágrima rodó por su mejilla. No hizo ningún intento por limpiarla. Perdí el trabajo en León porque llegaba tarde, porque estaba deprimido, porque no podía concentrarme. He estado trabajando de mecánico en talleres pequeños, ganando apenas para pagar una habitación miserable y comer una vez al día. Tuve que regresar a vivir con mi mamá hace 6 meses porque ya no podía pagar ni la renta. Mi propia madre me mira con decepción cada día. Hizo una pausa, respirando profundamente. Y mientras yo me hundía cada vez más, empecé a escuchar sobre ti. Sobre cómo habías empezado un negocio de salsas. Sobre cómo estabas contratando mujeres del pueblo. Sobre cómo pagaste todas las deudas. Sobre cómo compraste una camioneta nueva. Sobre el contrato nacional que conseguiste. Sobre esta planta que inauguraste hoy. Cada noticia sobre tu éxito era como un cuchillo en mi corazón, no porque no quisiera que te fuera bien, sino porque me hacía dar cuenta de lo que había perdido, de lo que había destruido con mis propias manos. Se giró para mirarme directamente a los ojos por primera vez desde que empezamos a hablar. Sofía, necesito que entiendas algo. No vine aquí a pedirte que volvamos. Sé que eso es imposible. Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada. Solo vine a pedirte perdón y a decirte algo que debí haberte dicho todos los días de nuestro matrimonio, pero nunca lo hice. Tú eres extraordinaria. Siempre lo fuiste. Yo era demasiado estúpido, demasiado ciego, demasiado lleno de mi propio ego para verlo. Esta vida que construiste no es mediocre, Sofía. Es extraordinaria. Es inspiradora. Es más de lo que yo jamás podré lograr. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros. Durante 3 años había imaginado este momento, había ensayado en mi mente lo que le diría si alguna vez regresaba. Había imaginado que le gritaría, que le echaría en cara cada noche que lloré, cada momento de humillación,
cada vez que no tuve que comer. Pero ahora que el momento había llegado, no sentía rabia. No sentía el deseo de vengarme o de herirlo como él me había herido. Lo que sentía era algo mucho más poderoso. Sentía indiferencia. Y también sentía compasión. No la compasión que una esposa siente por su marido, sino la compasión que un ser humano siente por otro que está claramente sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Rodrigo, comencé con voz calmada, cuando me dejaste, me destruiste. No solo económicamente, aunque las deudas que dejaste casi me llevan a perder este rancho. Me destruiste emocionalmente. Lloré cada noche durante los primeros 6 meses. Había días en los que no quería levantarme de la cama. Días en los que miraba ese tractor roto y pensaba en rendirme, en vender todo por lo que fuera y irme a vivir con mi hermano a la ciudad. Toqué el metal del tractor restaurado, sintiendo su superficie lisa y fría bajo mi mano. Pero ¿sabes qué descubrí en medio de todo ese dolor, en medio de todas esas noches de insomnio y todas esas mañanas en las que no sabía cómo iba a sobrevivir otro día más? Descubrí que era más fuerte de lo que nunca imaginé. Descubrí que no te necesitaba para ser feliz, para ser exitosa, para ser completa. Descubrí que todos esos años que pasé siendo tu esposa, apoyándote, cocinando para ti, trabajando a tu lado en el campo, estaba perdiendo de vista quién era yo realmente. Rodrigo me miraba con una intensidad dolorosa, como si cada palabra que yo decía fuera una sentencia. Cuando me abandonaste con este tractor roto, pensaste que me estabas condenando a la miseria. Pensaste que sin ti yo no podría sobrevivir. Pero lo que realmente hiciste fue liberarme. Me liberaste de una vida en la que me había vuelto pequeña, en la que había dejado de soñar, en la que había aceptado menos de lo que merecía. Me alejé un paso del tractor y lo miré directamente. Este tractor roto se convirtió en el símbolo de mi renacimiento, Rodrigo. Cada vez que lo veía durante esos primeros meses difíciles, me recordaba que las cosas rotas pueden repararse, que lo que parece inútil puede volver a tener valor, que los finales pueden ser también comienzos. Gasté hasta el último peso que tenía para repararlo, y cuando finalmente volvió a funcionar, supe que yo también volvería a funcionar. Sofía, déjame terminar, por favor, interrumpí suavemente. Necesito decir esto. Durante estos 3 años, he tenido mucho tiempo para pensar sobre nuestro matrimonio, sobre lo que salió mal, sobre mi parte de responsabilidad también. Porque sí, tú me abandonaste de la forma más cruel posible, pero yo también cometí errores. Me perdí a mí misma en ese matrimonio. Dejé de tener sueños propios. Acepté ser solo tu esposa, solo la mujer que te apoyaba, sin recordar que también era Sofía, con mis propios deseos, mis propias capacidades, mi propio potencial. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles a nuestro alrededor. A lo lejos, podíamos escuchar la música del mariachi y las risas de la gente que celebraba. Así que en cierto modo retorcido, te agradezco. Te agradezco por irte. Te agradezco por mostrarme quién eras realmente antes de que fuera demasiado tarde. Te agradezco por forzarme a descubrir de qué estaba hecha realmente Sofía Rentería. Rodrigo comenzó a llorar abiertamente ahora, sin intentar esconder sus lágrimas. No merezco tu agradecimiento, Sofía. No merezco nada de ti. Tienes razón. No lo mereces. Pero lo que he aprendido es que el perdón no es para la persona que te hizo daño. El perdón es para ti mismo, para liberarte del peso del rencor, de la amargura, del dolor. Respiré profundo, sintiendo como si estuviera a punto de cerrar una puerta muy pesada que había estado abierta durante demasiado tiempo. Así que sí, Rodrigo, te perdono. Te perdono por abandonarme. Te perdono por las deudas. Te perdono por la humillación. Te perdono por llamar mediocre a nuestra vida cuando lo único mediocre era tu capacidad de apreciar lo que tenías. Vi cómo sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Pero, continué con voz más firme, necesito que entiendas algo muy claramente. Este perdón no significa que olvidaré lo que hiciste. No significa que volveremos a tener ningún tipo de relación, ni siquiera una amistad. No significa que te daré otra oportunidad o que te ayudaré ahora que estás pasando por dificultades. Significa simplemente que te libero de mi vida emocional. Que ya no ocuparás espacio en mis pensamientos. Que ya no permitiré que el recuerdo de lo que me hiciste tenga poder sobre mí.
Entiendo, murmuró Rodrigo. Es más de lo que merezco. Solo quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome de lo que te hice. Cada día me despierto sabiendo que destruí lo mejor que tenía. No, Rodrigo. No hagas eso, le dije con sorprendente gentileza. No pases el resto de tu vida arrepintiéndote. El arrepentimiento crónico es solo otra forma de autoindulgencia. En lugar de arrepentirte, aprende. Conviértete en un mejor hombre. No por mí, sino por ti mismo y por las personas que vendrán después en tu vida. Aprende a valorar lo que tienes antes de perderlo. Aprende a ser honesto, a ser fiel, a ser agradecido. Pero hazlo lejos de mí. Rodrigo asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntarte algo más? Dijo con voz temblorosa. ¿Cómo lo hiciste? No solo el negocio, sino, ¿cómo encontraste la fuerza para levantarte cuando todo parecía perdido? Miré hacia la planta que acababa de inaugurar, hacia las mesas llenas de gente celebrando, hacia el tractor brillante que había sido testigo de mi transformación. Al principio no tenía fuerza, Rodrigo. Los primeros meses solo sobreviví por puro instinto. Pero poco a poco, cada pequeña victoria me daba un poco más de fuerza. Cada huevo que vendía, cada frasco de salsa que llenaba, cada peso que ganaba con mi propio esfuerzo, me recordaba que podía hacerlo. Y luego aparecieron las personas correctas en el momento correcto. Elena, que me enseñó el oficio y me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Doña Carmen, que me trajo comida cuando no tenía que comer. Don Mauricio, que me dio crédito cuando no tenía forma de pagar. Patricia y Rosa, que confiaron en mí cuando yo apenas estaba empezando. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Pero más que nada, lo hice porque no tuve opción. Cuando tocas fondo, cuando te das cuenta de que nadie va a rescatarte, cuando entiendes que la única persona en la que puedes confiar completamente eres tú misma, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. Lo hice porque la alternativa era rendirme, y rendirme hubiera significado darte la razón. Hubiera significado aceptar que sin ti yo no era nada. Y me negué a aceptar eso. Siempre fuiste más fuerte que yo, Sofía. Siempre lo fuiste. Yo era demasiado cobarde para admitirlo. Tal vez, o tal vez ambos cambiamos. El abandono me hizo más fuerte a mí, y aparentemente te hizo más débil a ti. La adversidad revela quiénes somos realmente. A algunos nos templa como el acero, a otros nos rompe como el vidrio. Rodrigo se dio la vuelta, preparándose para irse, pero se detuvo una vez más. Una última cosa, Sofía. Sé que ya no soy parte de tu vida, pero quiero que sepas que me siento genuinamente orgulloso de lo que lograste. A pesar de todo el dolor que te causé, a pesar de cómo te traicioné, construiste algo hermoso. Y esas 20 mujeres que trabajan para ti, esas 20 familias que pueden comer gracias a los empleos que creaste, eso es un legado que vale más que todo el dinero del mundo. Por primera vez en toda la conversación, sentí una pequeña grieta en mi armadura emocional. No era amor ni nostalgia, pero había una pequeña satisfacción en escuchar ese reconocimiento de alguien que alguna vez me había llamado mediocre. Gracias, Rodrigo. Eso significa algo, aunque ya no cambie nada entre nosotros. Lo sé. Adiós, Sofía. Te deseo todo el éxito del mundo. Te lo mereces. Adiós, Rodrigo. Espero que encuentres tu camino y que aprendas a ser feliz contigo mismo. Lo vi alejarse lentamente, con los hombros caídos, caminando hacia el camino de tierra que llevaba fuera del rancho. Con cada paso que daba, sentía como si un peso invisible se levantara de mis hombros. No era el peso del rencor o del dolor, sino el peso de un capítulo no cerrado, de una historia sin conclusión. Ahora ese capítulo estaba cerrado. Definitivamente cerrado. Regresé a la celebración donde mi hermano Javier me esperaba con una cerveza fría en la mano. ¿Estás bien, hermana? Preguntó con preocupación. Estoy más que bien, Javi. Estoy en paz. ¿Qué quería ese desgraciado? Perdón. Y se lo di. No por él, sino por mí. Javier me abrazó fuertemente. Eres la mujer más fuerte que conozco, Sophie. Papá estaría tan orgulloso de ti. Esas palabras me tocaron profundamente. Mi padre siempre me había enseñado que el trabajo honesto y la perseverancia eventualmente traen recompensas.
Ahora, viéndolo todo desde esta perspectiva, entendía completamente lo que quiso decir. La celebración continuó hasta que el sol se ocultó completamente detrás de los cerros. Los mariachis tocaron canciones tradicionales, los niños corrían entre las mesas, y mis empleadas me rodearon para tomarse fotos con la mujer que les había dado no solo un trabajo, sino una oportunidad de recuperar su dignidad. Gracias, Sofía, me dijo Patricia mientras posábamos para una foto. Gracias por creer en nosotras cuando nadie más lo hacía. Gracias a ustedes por confiar en mí, respondí sinceramente. Este éxito no es solo mío, es de todas nosotras. Los meses siguientes trajeron aún más éxito. El contrato nacional no solo se renovó, sino que se expandió. La cadena de supermercados pidió el triple de producto. Tuve que abrir una tercera planta en un municipio vecino y contratar a 30 mujeres más. Comencé a exportar no solo a Estados Unidos, sino también a Canadá, donde las comunidades mexicanas buscaban el sabor auténtico de casa. Gané el Premio Nacional de Emprendimiento Femenino otorgado por la Secretaría de Economía. Me invitaron a dar una conferencia TEDx en Guadalajara donde conté mi historia frente a más de 2,000 personas. Aparecí en la portada de una revista de negocios con el título De un tractor roto a un imperio de salsas, la historia de superación de Sofía Rentería. Pero más allá de los premios y el reconocimiento, lo que más significaba para mí eran las cartas y mensajes que recibía de mujeres de todo México. Mujeres que habían sido abandonadas, maltratadas, humilladas, y que encontraban inspiración en mi historia. Mujeres que me escribían para decirme, si tú pudiste, yo también puedo. Creé un programa de mentoras donde yo y otras empresarias exitosas asesorábamos gratuitamente a mujeres que querían emprender. Destiné el 10% de las ganancias anuales de mi empresa a un fondo de microcréditos para mujeres emprendedoras de comunidades rurales. Quería asegurarme de que mi éxito no solo me beneficiara a mí, sino que también abriera puertas para otras mujeres. Una tarde, 5 años después del abandono de Rodrigo, estaba sentada en el porche de mi casa completamente renovada. Había ampliado la construcción, añadiendo 2 habitaciones más, un baño moderno, y una cocina espaciosa con todos los electrodomésticos necesarios. El porche ahora tenía muebles cómodos y una vista perfecta del rancho. Mi hermano Javier vino a visitarme con su familia como hacía cada 2 semanas. Sus hijos, mis sobrinos, adoraban venir al rancho. Mientras ellos jugaban en el jardín que yo había cultivado con tanto amor, Javier y yo nos sentamos a tomar café. Sophie, hay algo que siempre he querido preguntarte, dijo Javier mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? No solo exitosa. Era una pregunta profunda, una que merecía una respuesta honesta. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. ¿Sabes, Javi? La felicidad que siento ahora es muy diferente a la felicidad que imaginé cuando me casé con Rodrigo. En ese entonces, pensaba que la felicidad era tener una vida sencilla y estable, un esposo que me quisiera, hijos eventualmente, y un rancho productivo. Era una felicidad basada en la seguridad y la conformidad. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo su calor reconfortante. Pero ahora entiendo que esa no era verdadera felicidad. Era comodidad. Era conformismo. La felicidad que siento ahora es más profunda, más real, más mía. Es la felicidad que viene de saber quién eres, de conocer tu propio valor, de haber enfrentado tus peores miedos y haber salido victoriosa del otro lado. ¿Extrañas tener a alguien? ¿Una pareja? Preguntó Javier con delicadeza. A veces, admití. Hay noches en las que llego cansada después de un día largo y desearía tener a alguien con quien compartir una copa de vino y contarles sobre mi día. Pero nunca extraño lo que tenía con Rodrigo, porque eso no era una verdadera asociación. Él quería una sirvienta y una compañera, no una igual. Ahora sé que si algún día vuelvo a tener una relación, será con alguien que me vea como su igual, que celebre mi éxito en lugar de sentirse amenazado por él, que me ame por mi fuerza y no a pesar de ella. Ese hombre tendrá mucha suerte, dijo Javi sonriendo. O yo tendré mucha suerte de encontrarlo, respondí con una sonrisa. Pero no lo estoy buscando activamente. Si llega, llegará. Y si no llega, también está bien. Porque aprendí que puedo ser completa yo sola,
Esa noche, después de que Javier y su familia se fueran, salí a caminar por mi propiedad bajo la luz de la luna llena. Era algo que hacía frecuentemente, especialmente en momentos de reflexión. Caminé entre las hileras de plantas de tomate y chile, sintiendo la tierra suave bajo mis pies. Pasé por la planta de producción, ahora silenciosa y cerrada hasta el día siguiente. Y finalmente llegué hasta donde estaba estacionado el tractor. Me subí a él, aunque no lo encendí. Solo me senté en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante, mirando hacia mi rancho iluminado por la luz de la casa. Gracias, le susurré al tractor, como había hecho tantas veces antes. Gracias por ser el símbolo de mi renacimiento. Gracias por recordarme que las cosas rotas pueden repararse, que los finales pueden ser comienzos, que del dolor más profundo pueden hacer la fuerza más grande. El viento nocturno de Guanajuato sopló suavemente, trayendo el olor característico de la tierra después del atardecer, mezclado con el aroma de las plantas y las flores. Miré hacia el cielo estrellado, tan claro en el campo lejos de las luces de la ciudad, y sonreí con una paz que nunca había sentido antes. Rodrigo me había dejado con un tractor roto hace 5 años, pensando que me estaba condenando al fracaso y a la miseria. No sabía que me estaba dando el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha realmente Sofía Rentería. No sabía que ese tractor roto se convertiría en el símbolo de mi transformación, en el testigo silencioso de mi evolución de mujer rota a mujer reconstruida, de mujer abandonada a mujer autosuficiente, de mujer humillada a mujer respetada. La vida tiene formas misteriosas y a veces crueles de enseñarnos las lecciones más importantes. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente vale. A veces necesitamos que nos rompan el corazón para aprender a reconstruirlo más fuerte. A veces necesitamos tocar fondo para descubrir que tenemos la fuerza de empujarnos hacia arriba desde las profundidades. 3 años después de abandonarme, Rodrigo regresó suplicando perdón. Y yo se lo di, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía la paz que viene con el perdón genuino. Pero lo que él nunca entenderá, lo que probablemente le tomará años comprender si es que alguna vez lo comprende, es que su perdón era, en última instancia, irrelevante para mi felicidad y mi éxito. Porque yo ya no estaba construyendo mi vida alrededor de su presencia o su ausencia, alrededor de su aprobación o su rechazo, alrededor de su amor o su abandono. Estaba construyendo mi vida alrededor de mí misma, de mis propios valores, de mis propios sueños, de mi propia visión de lo que quería ser y lograr. Y esa vida, construida sobre los escombros de un matrimonio fallido y sobre la base sólida de mi propio trabajo, determinación y resiliencia, era más hermosa, más significativa y más satisfactoria de lo que jamás había soñado posible. Bajé del tractor y caminé de regreso a mi casa, mi hogar, mi refugio que yo misma había salvado y renovado. Mañana sería otro día de trabajo duro, de decisiones empresariales, de supervisar producción, de atender clientes. Pero esta noche, en este momento perfecto bajo las estrellas de Guanajuato, simplemente era Sofía Rentería, sobreviviente, emprendedora, empleadora, mentora y sobre todo, mujer completa y feliz en su propia compañía. El tractor roto había cumplido su propósito. Ya no era un símbolo de abandono, sino un monumento a la resiliencia. Y yo, como ese tractor, había sido completamente restaurada, no para volver a ser quien era antes, sino para convertirme en algo mucho mejor, en la mejor versión de mí misma. Y así termina otra historia de superación femenina. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.